Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cuerpo despierta antes que la mente con una inquietud que todavía no tiene nombre y hoy puede ser una de esas mañanas. Es sábado 1 de agosto y el cielo trae un dato que no puedes ignorar. Venus en Virgo está en cuadratura exacta con Marte en Géminis, a un solo grado de orbe. Eso significa que lo que quieres y lo que dices van a tirar en direcciones opuestas durante las próximas horas. Y justo ahí, en esa tensión, está la pregunta que importa hoy. ¿Qué deseo has estado traduciendo como conflicto cuando en realidad es una invitación? Porque Aries lleva la energía dominante de la jornada y ese signo no pide permiso para sentirse vivo. Vamos a desmenuzar qué significa este cruce para cada signo y sobre todo qué vas a hacer con esa chispa antes de que caiga la noche. El mapa del día se despliega así. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque detrás de esa cuadratura entre Venus y Marte hay una red de apoyos que cambia completamente la lectura. El Sol en Leo a 8 grados y medio se encuentra en conjunción con Júpiter a menos de 2 grados de orbe. Eso es una amplificación. Todo lo que toques hoy tiende a agrandarse, tanto lo que dices como lo que sientes. Pero no es una expansión ciega, porque Júpiter forma un sextil con Urano en Géminis, lo que significa que las oportunidades llegan por vías inesperadas, no por los caminos lógicos. La Luna, en menguante gibosa al 94% de iluminación desde Piscis, está en cuadratura con Urano. Eso genera una inquietud emocional, una sensación de que algo no encaja, pero es precisamente esa incomodidad la que te empuja a soltar lo que ya cumplió su ciclo. La fase menguante pide depuración, no iniciación. Hay 3 retrógrados activos, Saturno, Neptuno y Plutón. Los 3 trabajan en la sombra, reestructurando tus cimientos desde adentro. El aspecto más fino del día es el sextil exacto entre Neptuno y Plutón, una alineación que afina la intuición y te permite leer entre líneas lo que la gente no dice. Aries recibe ese flujo directamente, así que la jugada de hoy es clara. Actúa con precisión quirúrgica, no con impulsividad. Y si la duda te ataca, recuerda que Urano en trígono a Plutón ya está resolviendo en segundo plano lo que tú todavía intentas controlar. Aprovecha la tarde para cerrar pendientes, no para abrir frentes nuevos. Ahora sí, veamos qué significa esto para cada signo, empezando por el propio Aries. Aries. Neptuno retrógrado en tu signo recibe un sextil exacto de Plutón desde Acuario. Esa sensación de estar atrapado en un bucle no es casualidad, es tu subconsciente pidiendo que sueltes el guión que ya no te sirve. Saturno también retrógrado en Aries te ha estado enseñando paciencia a la fuerza, pero hoy la Luna en Piscis cuadra a Urano en Géminis y el impulso de romper todo se vuelve tangible. No lo rompas todo, rompe solo el patrón. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis. Hay una conversación que evitas porque sabes que terminará en discusión. Tenla igual. Antes de que el día te coma, agarra el teléfono y dil lo que llevas semanas masticando. En el trabajo, tu energía está dispersa pero certera. Elige una sola batalla, no 3. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, decide que vas a dejar morir. Tu instinto ya lo sabe. Confía en ese nudo en el estómago. No lo anestesies. La puerta está abierta. El primer paso es tuyo y solo tuyo. Tauro. La Luna en Piscis a 6 grados ilumina tu casa del descanso mientras Venus en Virgo a 23 grados aprieta el diálogo con Marte en Géminis. Esa conversación que dejaste a medias te despierta con la mandíbula trabada como si hubieras mastic. Ado piedras mientras dormías. No es casualidad que hoy, sábado de Saturno, prefieras quedarte bajo la sábana antes que enfrentar el intercambio de mensajes, pero esa cuadratura entre tu regente y Marte no se disuelve con silencio. Se afloja cuando nombras lo que quieres, sin rodeos, a esa persona que espera una respuesta tuya desde antes del mediodía. En el ámbito práctico, Júpiter en Leo sextil a Urano en Géminis te da una ventana para reorganizar un trámite pendiente. Hacelo mientras tomas el primer café cuando la casa todavía está quieta. El trabajo espera, tu paz no. Llama a quien te debe una disculpa o una aclaración antes de que el sol de la tarde te encuentre rumiando. Tauro, tu voz es lenta, pero pesa más que cualquier apuro ajeno. Géminis.
Marte en tu signo a 22 grados se enreda en cuadratura con Venus en Virgo y esa sensación de tener dos conversaciones a la vez en tu cabeza, una que avanzas y otra que evitas, hoy se vuelve física. El sábado de Saturno te pide estructura, pero tu regente Mercurio en Cáncer te empuja a rescatar un asunto emocional que dejaste colgado, quizás un mensaje a medias con alguien de tu círculo cercano. En el trabajo, tu agilidad mental brilla, pero el exceso de opciones te dispersa. Elige un solo hilo y tira de él. La luna en Piscis te suaviza el pecho, aunque Urano en tu signo te sacude con un impulso de cambiar planes a último momento. No lo hagas. Cuando sientas ese cosquilleo de impaciencia, agarra el primer objeto metálico que tengas cerca, un llavero o una moneda, y decide cara o cruz, sí o no, sin vueltas. Esa decisión binaria te libera más que 100 análisis. Hoy la historia te recuerda que el 1 de agosto de 1981 MTV salió al aire cambiando cómo el mundo contaba historias. Vos también podés cambiar el canal de la tuya. Cáncer. Mercurio aún navega por tu signo a 19 grados y esa conversación interna que llevas días teniendo contigo misma encuentra eco en la luna menguante en Piscis que te envuelve como agua tibia. No es nostalgia lo que sientes al despertar, es tu propio ciclo pidiéndote que sueltes lo que ya no cabe en tu nido. Saturno retrógrado en Aries presiona tu casa de lo compartido y quizás anoche notaste esa punzada al pensar en quién da y quién recibe en tus vínculos más íntimos. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis, hay una palabra que no dijiste y que hoy te pesa en la boca, no la guardes. Cuando cruces la puerta de tu cocina esta mañana, decide a quién le vas a hablar con el corazón abierto, sin esperar que adivinen tu herida. Tu energía pide marea baja, menos hacer, más sentir. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias y deja que el silencio también hable. Tu hogar eres tú y hoy lo recuerdas. Leo. Con el Sol a 8 grados y medio en tu signo fundido con Júpiter, tu presencia ya no pide permiso, irradia, y eso que sentiste como arrogancia ajena hoy es simplemente tu reino reconociéndote. La luna en Piscis cuadra a Urano, así que mientras tu corazón brilla, alguien cercano navega en niebla emocional. No tomes su distancia como un ataque a tu corona. En el amor, Venus en Virgo tensa a Marte en Géminis. Una conversación pendiente sobre detalles prácticos amenaza con convertirse en fuego cruzado. Respira antes de responder, porque tu instinto es defender tu trono, pero hoy el enemigo no es la otra persona, es la prisa. En el trabajo tu energía es magnética, pero Saturno retrógrado te recuerda que la estructura sostiene al espectáculo. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona con la que dejaste un asunto a medias y cierra el círculo con generosidad. Tu luz no se apaga por esperar, se vuelve más selectiva. Brillar también es saber cuándo iluminar el camino de otro. Virgo. Mercurio en Cáncer a 19 grados forma un trígono con Neptuno en tu casa 10ª, y esa conversación interna que has estado puliendo encuentra su salida natural cuando cruces la puerta de tu casa esta noche. Venus en tu signo, aunque cuadra a Marte, te da una precisión quirúrgica para detectar qué promesa rota merece reparación y cuál solo drena tu intestino. Sientes el desajuste en los hombros, esa rigidez que aparece cuando intentas servir a todos menos a ti. El sábado regido por Saturno te pide estructura, pero no rigidez. Ajusta un solo proceso que sepas que está fallando, no tres. En el trabajo, tu capacidad de editar el caos ajeno es tu superpoder hoy, pero no lo ofrezcas antes de que te lo pidan. Si alguien llega con un problema a mediodía, respira antes de responder. Tu primera respuesta será reactiva, la segunda será la correcta. El detalle que hoy pulas, aunque parezca menor, es la bisagra que estabiliza la puerta entera. Libra. Esa sensación de tener que elegir entre lo que quieres y lo que conviene tiene nombre propio hoy. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y el pulso entre tu deseo y tu agenda se vuelve tangible. No es que estés indeciso, es que el espejo te devuelve dos versiones de ti y ninguna miente. En el amor, esa conversación pendiente con alguien cercano pesa más de lo que admites. Lo que no se dice se convierte en silencio incómodo. En tu rutina, el trabajo te pide precisión, pero tu mente salta de una idea a otra sin aterrizar. La luna en Piscis menguante te empapa de una sensibilidad que prefieres no mostrar, no la escondas.
Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja que alguien note que algo te inquieta. No hace falta explicarlo todo, solo nombrarlo. El equilibrio no es quedarte quieto, es inclinarte hacia donde duele un poco. Hoy, la justicia empieza por ti. Escorpio. Saturno retrógrado en Aries aprieta tu casa de alianzas justo cuando la luna en Piscis inunda tu sector de sanación. Es a persona que evitaste hace 6 días, la que dejó un mensaje sin responder a las 2 a.m. no va a desaparecer por arte de magia. El silencio que mantienes es más ruidoso que cualquier discusión. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y ese impulso de controlarte los labios te está carcomiendo el estómago. No es el momento de estrategia, es momento de cuerpo a cuerpo. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, envía ese mensaje que has borrado 3 veces. Sin pulir, sin medir cada palabra. La transformación que buscas no está en un ritual elaborado, está en atreverte a sonar torpe. Plutón, tu regente, sextil a Neptuno, te da la ventaja de leer entre líneas, pero también te exige soltar la necesidad de tener la razón. Si no hablas hoy, el rencor se vuelve hábito, y tú sabes mejor que nadie que los hábitos son difíciles de matar. Sagitario. Tu regente Júpiter se fusiona con el Sol a 8 grados de Leo y esa chispa de confianza que sentiste al despertar tiene dirección. Te empuja a terminar ese proyecto que dejaste a medias porque dudabas de tu propio criterio. Es sábado, día de Saturno, y aunque el planeta de la estructura viene retrógrado en Aries, hoy su energía te favorece para poner orden sin sentirte atrapado. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis. Una conversación pendiente con alguien cercano puede escalar si la evitas, pero si la encaras con tu humor natural, se convierte en la base de algo más honesto. Tu cuerpo pide movimiento, no rutina. Cuando cruces la puerta de tu casa hacia la calle, deja el teléfono en el bolsillo y camina 10 minutos sin rumbo. Ese gesto simple le dará a tu mente la amplitud que necesita para resolver el nudo laboral de la semana. No es momento de planificar todo, solo de confiar en tu brújula interna. El horizonte se abre cuando das el primer paso, no cuando lo dibujas. Capricornio. Saturno retrógrado en Aries sigue presionando tu casa de asociaciones y con la luna en Piscis formando cuadratura con Urano en tu sector de comunicación. Ese mensaje que te llega a primera hora te va a exigir una respuesta que no puedes delegar. No es el momento de administrar expectativas ajenas, es el momento de poner una regla clara sobre la mesa, aunque incomode. Tu regente, aunque en retroceso, te da la ventaja de revisar contratos o acuerdos verbales con lupa. Si algo no está escrito, hoy lo anotas y lo confirmas por escrito, sin excepción. En el terreno laboral, la conjunción del Sol con Júpiter en tu casa 10ª te abre una puerta de visibilidad, pero ojo, Venus cuadra a Marte, así que un comentario filoso de un colega puede sacarte de quicio. Respira antes de responder, porque tu reputación se juega más en lo que omites que en lo que replicas. En el amor, la distancia no es desinterés, es estrategia. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación y dedica 20 minutos a algo que construyas con tus manos. El cierre es tuyo, la montaña no se mueve, pero tú ya elegiste el camino firme. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a solo 3.8 grados recibe el sextil exacto de Neptuno y esa sensación de estar desmantelando tu propia vida para reconstruirla sobre cimientos más verdaderos ya no es un susurro sino un plano visible. Mientras tanto, la luna menguante en Piscis cuadra a Urano en Géminis agitando tu red de contactos con una chispa incómoda. Alguien del grupo no te está contando todo y tú ya lo intuyes. No necesitas confrontar, necesitas observar. En el trabajo, la conjunción Sol-Júpiter en Leo ilumina tu casa de la transformación, dándote autoridad para cerrar un ciclo que drenaba tu energía creativa. Saturno retrógrado en Aries te recuerda que la disciplina que aplicas a tus proyectos debe aplicarse también a tus límites personales. Hoy, cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación durante 1 hora. No para meditar, sino para sentir cuánto espacio ocupas cuando no estás reaccionando a lo que otros emiten. Esa pausa es tu circuito reiniciado. Piscis. Mientras la luna menguante recorre tu signo a 6 grados,
Esa conversación que dejaste flotando anoche vuelve con la textura de un sueño que no termina de soltarte. El agua de tu elemento se mezcla con la luz de Neptuno en Aries retrógrado y hay un sextil exacto con Plutón que te empuja a mirar lo que normalmente disuelves, un compromiso roto contigo misma, una promesa que te hiciste en enero y queó y pide cuerpo. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y esa persona que piensas mientras el café se enfría no es casualidad, es un eco de algo que necesitas nombrar en voz alta. En tu energía, el Sol y Júpiter en Leo conjuntos te dan un impulso creativo que choca con tu tendencia a esperar permiso. No lo esperes. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, deja que el primer gesto que hagas sea hacia lo que diferiste, no hacia lo que calma. Tu sensibilidad es un radar, no una condena. Úsala como brújula, no como ancla. El sol en Leo cerrando el día con la luna menguante gibosa te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa tensión en los hombros o ese mensaje que no enviaste, hoy piden que los pongas sobre la mesa, aunque sea para decir esto me pesa. Antes de que caiga la noche, busca un vaso de agua fría, apoya las manos en la encimera y suelta el aire despacio como quien abre una ventana en una habitación cerrada. No hace falta resolverlo todo, solo reconocer que está ahí. Mañana el cielo cambia de conversación, pero tú te llevas esta pausa hecha cuerpo. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.